Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, darle like. Les saluda la profesora Claudia Sofía Núñez Peñalba y aquí tenemos la semana 3 de los ejercicios del ciclo de la Pre 2024-1. Espero que lo disfruten, que aprendan mucho y no se olviden compartir y darle like y sobre todo suscribirse para que puedan recibir los próximos videos. Pregunta número 1. Las monedas de 2 y 5 soles que usamos son ejemplos de una aleación. Recordar que una aleación es la mezcla de metales. La parte central está construida con cobre y níquel, mientras que el contorno con hierro y cromo. Estos elementos que nos están mencionando, cobre, níquel, hierro y cromo, hay que tener en cuenta que vienen a ser metales. El agua que bebemos, sea cualquier marca, y la sal con la cual sazonamos nuestros alimentos, respecto a los productos que hemos mencionado. Aquí está mencionando el agua, su fórmula química del agua, que ya todos conocemos, es el H2O. Y cuando menciona la sal, es referente al cloruro de sodio. Nos piden marcar la secuencia de verdad o falsedad. Información adicional, los valores de electronegatividad. Esto siempre nos van a indicar cuando nosotros queremos saber qué tipo de enlace se forma, además de saber la regla general, ¿no? Hay que recordar que un enlace, por ejemplo, metálico, como dice el enunciado 1, vamos a leer aquí el enunciado 1, los metales de las monedas se unen mediante enlace metálico. ¿Qué es un enlace metálico? Es la unión entre un metal y otro metal. Por lo tanto, ese enunciado 1 sería verdadero. En el enunciado 2 nos habla sobre el agua. Y como sabemos, el agua está conformado por átomos de hidrógeno y por átomos de oxígeno. El hidrógeno es un no metal y el oxígeno es un no metal. Nos dicen, se unen mediante enlaces covalentes. Recordemos que un enlace covalente es aquel que está formado entre dos elementos que son no metales. Y también podemos determinar cuando su variación de electronegatividad es menor o igual a 1.9. Enunciado 2 entonces sería verdadero, ya que tenemos aquí el hidrógeno como no metal y el oxígeno también como no metal. Enunciado 3 nos habla sobre la sal de mesa. ¿Qué es la sal de mesa? Es el cloruro de sodio. El sodio y el cloro se unen por enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico? Es la unión entre un no metal y un metal. Esto es lo que se dice de manera general, ¿no? Por lo general. Pero también podemos analizar con la variación de electronegatividad, que va a ser mayor a 1.9. Si nosotros observamos la electronegatividad del sodio, es 0.9 y la electronegatividad del cloro es 3. Calculamos entonces la variación de electronegatividad, que sería 3 del cloro y 0,9 del sodio. La diferencia, tendríamos 3 menos 0,9, eso nos da 2,1. Y como ese resultado es mayor que 1.9, entonces decimos que sí, efectivamente el enlace que se forma entre el sodio y el cloro es un enlace de tipo iónico. Y en el enunciado 4
nos preguntan, nos dicen, ¿los compuestos iónicos tienen menor punto de ebullición que los covalentes? Si nosotros comparamos la fuerza que tiene un compuesto iónico con respecto a la fuerza que tiene un covalente, ¿no? Los compuestos iónicos, las fuerzas son más intensas, más fuertes que los enlaces covalentes, ¿no? Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el punto de fusión también de un compuesto de cloruro de sodio, recordamos que el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, su punto de fusión es 800 grados Celsius, mientras que la sacarosa va a ser un punto de fusión de 186. Entonces podemos observar que el compuesto iónico va a presentar mayor fuerza en cuanto al enlace que los compuestos que son covalentes. Siendo entonces nuestra clave la alternativa avión. Número 2. Muchos de los compuestos que forman parte del suelo son compuestos iónicos. Uno de ellos son los carbonatos y los cloruros. El carbonato de calcio es componente mayoritario del mármol. Está formado por el ion calcio y el ion carbonato, que como compuesto sería este de aquí. Con respecto a este compuesto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos como información, como dato, el peso, el número atómico del calcio, que viene a ser el Z, el número atómico del carbono, que es 6, y el número atómico del oxígeno, que es 8. Pregunta número 1. El elemento calcio, al ionizarse, pierde 2 electrones y es un catión divalente. ¿Cómo saber que el calcio, al momento que se ioniza, que forma el enlace, pierde 2 electrones? Si nosotros sabemos y recordamos cuál es el grupo, familia donde se encuentra el calcio, él está en el grupo 2A de la tabla periódica. Eso significa que el calcio presenta 2 electrones de valencia. Al momento de realizar su notación de Lewis, presenta 2 puntitos, que es los 2 electrones que este elemento tiene para formar enlace. Y como el calcio es un metal, recordamos que el calcio va a perder sus electrones. Y cuando un metal pierde sus electrones, en este caso el calcio puede llegar a perder los 2 electrones, vamos a denotar como calcio con carga positiva 2 más, ¿no? Es un catión y como son 2 electrones, efectivamente es un catión divalente. Así que el enunciado 1 sería verdadero. En el enunciado 2 hace mención que el ion carbonato es un anión para así poder enlazarse con el catión de calcio. Aquí podemos observar que tenemos el catión de calcio, ¿correcto? Esto es un catión. Y para que se pueda formar un enlace iónico, ustedes ya saben que el enlace iónico se da entre la formación de un anión y de un catión, ¿no? Porque uno de ellos gana electrones y el otro pierde. Si ya tenemos aquí el catión, que viene a ser el calcio, que es un catión divalente, entonces el otro componente, que sería el CO3, tendría que ser un anión. Entonces, el enunciado 2 también sería verdadero. ¿Okay? Tenemos aquí el catión de calcio con el anión de carbonato, ¿no? Esto sería entonces el anión, que indicaría que gana 2 electrones. Esos 2 electrones que perdió el calcio lo está ganando ese carbonato.
Esto es un anión divalente. Enunciado 3. Dice, ¿el ion calcio cumple con la regla del octeto? Cuando nosotros decimos, queremos saber si el ion calcio, ¿no?, cumple con la regla del octeto, se está refiriendo al calcio más 2, cuando ese calcio ha perdido sus 2 electrones. Esto es un ion y ese ion se llama catión. ¿Cómo saber si ese catión está cumpliendo con la regla del octeto? Para eso es importante el Z de ese elemento, que nos indican de dato que el Z del calcio es 20. Realizamos la configuración electrónica del calcio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Cuando el calcio pierde 2 electrones, los pierde del último nivel, que sería del nivel 4. Pierde esos 2 electrones porque el calcio es un catión y sabemos por teoría que ese elemento va a perder electrones. Así que nos quedamos ahora solo con el nivel 3. Y en ese nivel 3 observamos 2 electrones más 6 electrones que suman 8 electrones. Cuando eso ocurre, entonces podemos decir que después de perder ese calcio sus 2 electrones, efectivamente cumple con la regla del octeto. Así que ese enunciado 3 sería verdadero. Y el enunciado 4 preguntan, ¿el ion de carbonato es un oxoanión de carga 2-? Habíamos mencionado aquí que el ion de carbonato es efectivamente un anión que presenta carga -2. Eso se llama anión divalente. Ahora, ¿a qué se refiere cuando hace mención a oxoanión? Oxoanión son los compuestos que tienen en su composición el elemento del oxígeno. Entonces, esto es el carbonato, que es el CO3 con carga 2-, y efectivamente es un anión porque gana electrones, pero colocamos oxoanión por la presencia del oxígeno. Y sí tiene la carga de -2. Así que ese enunciado 4 ese enunciado 4 sería verdadero. La clave entonces en esta pregunta número 2 sería la alternativa avión. Pregunta número 3. Los metales puros, oro, plata, cobre y zinc, y las aleaciones como el bronce y el latón tienen ciertas propiedades típicas que comparten. Marque la alternativa incorrecta. Observamos que la similitud que tiene el oro, la plata y el cobre como el zinc, ¿no?, con respecto a las aleaciones de bronce y latón, recordar que las aleaciones bronce y latón están conformadas por metales y que los mencionados aquí al inicio, oro, plata, cobre y zinc, son efectivamente también metales. Entonces sus propiedades van a ser similares porque son elementos que se encuentran clasificados como metales. Primer enunciado, letra A, dice, ¿conducen fácilmente el calor y la electricidad? Eso es verdadero, es una propiedad que hemos visto que los metales conducen la corriente y son excelentes conductores térmicos. Así que el primer enunciado sería
verdadero. Letra B. ¿Su punto de ebullición es mayor comparado con el agua? Recordar que el agua está conformado por H2O y esto es un compuesto de tipo covalente. Y si recordamos las propiedades que tiene un enlace covalente frente a las propiedades que tienen los enlaces metálicos, su punto de ebullición es efectivamente mayor comparada con el punto de ebullición de un compuesto covalente. Enunciado 2 sería verdadero. Letra C. Su elevada densidad permite que sean muy fáciles de transportar. Los metales presentan una elevada densidad, ¿correcto? Recuerden que la densidad es una relación que existe entre la masa y el volumen. Los metales son muy pesados, ¿no? Presentan elevada densidad y permite que sean muy frágiles, muy fáciles de transportar. No, no son fáciles de transportar porque son muy pesados. ¿Ok? Así que el tercer enunciado sería falso. Cuarto enunciado. Los átomos se encuentran muy juntos entre sí. En un metal, efectivamente, los átomos siempre van a estar unidos entre ellos, ¿no? Van a estar muy fuertemente unidos mediante los enlaces metálicos. Recuerden de la teoría del mar de electrones. Cada metal tiende a perder sus electrones, el cual forman los cationes, y los electrones que estarían moviéndose alrededor de estos metales que se conocen como los electrones deslocalizados, ¿no? Entonces, la interacción que existe entre esa carga positiva y esa carga negativa es el enlace metálico. Entonces, eso es verdadero. Los átomos se encuentran muy juntos entre sí, cumpliéndose la famosa teoría del mar de electrones. Y el último enunciado nos indica que poseen un brillo y una dureza característica. Todos los metales, como parte de sus propiedades, presentan un brillo metálico y presentan una dureza correspondiente a cada metal, ¿no? Por lo tanto, la letra C sería la alternativa, la respuesta a la pregunta número 3. Sería la alternativa casa como incorrecto. Pregunta número 4. La mayoría de materia viviente orgánica corresponden a moléculas, es decir, no metales unidos mediante la compartición de pares de electrones. Como ejemplo, tenemos a la glucosa, que es un monosacárido, los lípidos, los aminoácidos y los nucleótidos. Esta clasificación se fundamenta en la presencia de grupos de átomos característicos. Tenemos valores de la electronegatividad de cada uno de los elementos y nos piden determinar cuál es la afirmación correcta. Primer enunciado. Letra A. Con respecto a los siguientes compuestos que observamos aquí, 1, 2, 3, 4, nos dice: todas las estructuras mostradas comparten dos pares de electrones. Aquí podemos observar que en la estructura 1 se tiene el carbono con un enlace unido a otro carbono. Recuerden que un enlace, para que se pueda formar, necesita un par de electrones. Aquí estamos observando que hay un par de electrones que se estarían compartiendo. Y acá nos dicen en el enunciado que todas las estructuras mostradas
presentan dos pares de electrones. Así que con la primera, simplemente la A sería incorrecta, ¿no? Si analizamos la siguiente estructura 2, tenemos el carbono enlazado con el oxígeno, enlazado con el hidrógeno, el cual también observamos que presenta solo un par de electrones, ¿no? Cada enlace está formado por un par de electrones. En el tercer compuesto, que es el CO, aquí sí podemos observar que tenemos un par y dos pares de electrones. Aquí sí se comparte dos pares de electrones. Y en el último compuesto, que es carbono, nitrógeno e hidrógeno, simplemente vemos que también se está compartiendo en cada enlace un par de electrones, ¿no? Entonces el único que estaría cumpliendo es el compuesto 3. Por lo tanto, ese enunciado A sería incorrecto. Enunciado B. El enlace carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno es covalente no polar. ¿Qué quiere decir covalente no polar? Esto es lo mismo a decir que es un enlace covalente apolar. Y hay que recordar que un enlace covalente apolar se da cuando tenemos elementos iguales por lo general. Y aquí podemos observar que el carbono e hidrógeno son átomos diferentes, así que esto sería polar. El carbono, oxígeno son diferentes, también sería un enlace covalente polar. Y el carbono, nitrógeno también son elementos diferentes y por lo tanto también sería un enlace covalente polar. Enunciado B también sería incorrecto porque nos dicen que todos ellos serían o presentarían enlaces covalentes apolares. Letra C. El enlace carbono-carbono es llamado enlace simple y es apolar. El enlace simple nos dice que está formado por un par de electrones. Y en el ejemplo que nos mencionan al carbono-carbono es correcto. Hay un par de electrones que sería correcto un enlace simple, y como es el mismo elemento que mencionamos anteriormente, elementos iguales, también sería un enlace de tipo apolar. Por lo tanto, ese enunciado C sería correcto. El enunciado D nos dice: el hidrógeno cumple con la regla del octeto y se hace estable. El hidrógeno sí es estable, por ejemplo, puedo pensar en el HCl, perdón. Y el hidrógeno existe en esta estructura, es estable, pero recuerden que a pesar que es estable, como el hidrógeno solo tiene un electrón propio y va a llegar como máximo 2 con el electrón del otro elemento que va a compartir, entonces el hidrógeno nunca cumple con la regla del octeto. Por lo tanto, ese enunciado D sería incorrecto. Nos dice acá, ¿cumple con la regla del octeto? No, no cumple con la regla del octeto. Solo máximo tiene 2 electrones. Y el último enunciado, que es el carbono-oxígeno, ¿es polar? Sí, porque recuerden que para que sea polar debemos tener elementos diferentes. Y el oxígeno es el polo positivo. Vemos las electronegatividades entre el carbono y el oxígeno, y el que presenta mayor electronegatividad
es el que va a ser más electronegativo y va a presentar el signo menos. Así que este carbono se tendría que cargar de manera positiva y este oxígeno de manera negativa, el cual representa que el oxígeno tiene mayor electronegatividad. Y como nos dicen aquí que el oxígeno es el que presenta el polo positivo, eso sería incorrecto. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la alternativa casa. Pregunta número 5. Observar o poder construir la estructura de los compuestos nos ayudaría a predecir sus propiedades con un nivel de certeza muy considerable. Para las moléculas comunes siguientes, todas existen en estado gaseoso. Tenemos el dióxido de carbono, tenemos el H2O, el H2S, el NH3 y el HCl. Determinen la alternativa correcta. Enunciado A. En el CO2, el enlace CO es polar. Ya hemos mencionado que un enlace polar está formado generalmente por elementos diferentes, átomos diferentes, donde la variación de electronegatividad va a ser diferente de cero. Y cuando hablamos de un enlace apolar, generalmente se da entre elementos iguales, donde la electronegatividad, la variación de electronegatividad es igual a cero. Aquí podemos observar que son átomos diferentes. Entonces estamos en este caso de átomos diferentes, tenemos un enlace polar. Eso es correcto. Pero la molécula, dice, es polar por ser asimétrica. Aquí nos están hablando del enlace. Esto es un enlace. Y en la segunda parte, aquí vamos a escribir A, nos habla ya de la molécula. Y cuando hablamos de la molécula, tenemos que saber cómo está esa estructura del CO2. Dibujamos la estructura del CO2, que sería carbono, con sus 4 electrones de valencia, y el oxígeno alrededor de ese carbono con sus propios 6 electrones de valencia. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6. Y esta sería la estructura del CO2. Es una estructura simétrica porque si yo trazo imaginariamente aquí un plano, puedo ver que todo lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Y si yo calculo aquí la variación de electronegatividad, la resultante va a ser igual a 0. Átomo central no tiene electrones libres, tiene simetría, por lo tanto puedo decir que la molécula es apolar. Y como acá nos dicen que es polar, eso sería incorrecto. Letra B. En el agua, el oxígeno tiene un par de electrones sin compartir y el enlace OH es dativo y polar. La estructura del agua es muy conocida, ¿cierto? Todos tienen que saber por cultura general cómo es la estructura del agua, de esta manera, donde el hidrógeno tiene su propio electroncito y aquí tenemos los electrones del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería la estructura del agua. El oxígeno tiene un par de electrones sin compartir. Podemos observar que el oxígeno tiene 2 pares de electrones sin compartir. No tiene solo un par. ¿Y el enlace OH es dativo? No, no es dativo.
es simplemente un enlace de tipo covalente simple, porque cada átomo aporta su propio electrón. ¿Y es polar? Sí, sí es un enlace polar, por lo que ya hemos explicado anteriormente, elementos diferentes. ¿Ok? Entonces aquí no tiene un par, tiene dos pares, no es dativo, es un enlace covalente simple. Por esas dos razones, ese enunciado B es falso. Letra C. La estructura del H2S es similar a la del agua. Eso es correcto. Como el azufre y el oxígeno están en la misma familia, la estructura del H2S es igual. Aquí observamos cada átomo de hidrógeno y estos serían los electrones del azufre. Pero el enlace SH es menos polar. Calculemos la variación de electronegatividad para el enlace OH. Tenemos todos los valores y es simplemente restar. La electronegatividad del oxígeno es 3.5 y la electronegatividad del hidrógeno es 2.1. Si calculamos la variación, eso sería 1.4. Ahora vamos a calcular la variación de electronegatividad para el enlace polar del azufre e hidrógeno. De la misma forma, colocamos la electronegatividad del azufre y restamos la electronegatividad del hidrógeno. 2.5 del azufre menos 2.1 del hidrógeno, la electronegatividad de ese enlace SH sería 0.4. Entonces, si nosotros observamos aquí la pregunta, la alternativa C, dice el enlace SH es menos polar. Eso sería verdadero, ¿no? Mientras menor es la variación de electronegatividad, entonces decimos que es menos polar. Letra D. Aquí voy a escribir ya, letra D. La molécula del NH3 tiene un par de electrones sin compartir y cumple con la regla del octeto. Graficamos el NH3. Sería de esta manera, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno de manera simétrica con su par de electrones del nitrógeno porque el nitrógeno tiene 5, que son los 5 puntitos que estoy colocando, y los del hidrógeno que presenta uno cada átomo de hidrógeno, un electrón. ¿Tiene un par de electrones sin compartir? Sí. Efectivamente, el nitrógeno tiene aquí un par de electrones sin compartir, pero a simple vista, al ojo, cuando dice que cumple con la regla del octeto, eso es contrafalso. ¿Por qué, profesora? Porque el hecho que esté el hidrógeno dentro de la estructura, sabemos que el hidrógeno nunca cumple con la regla del octeto, y basta que un elemento no cumpla con la regla del octeto en el compuesto, simplemente decimos que no cumple con la regla del octeto. Entonces veo el hidrógeno y ninguna estructura que tenga el hidrógeno va a cumplir con la regla del octeto. Y finalmente la letra E nos dice, según la diferencia de electronegatividad, el enlace cloro-hidrógeno es polar, pero la molécula de HCl es apolar. Eso sería incorrecto, porque es una estructura sencilla. El HCl, por ser elementos diferentes, presenta enlace polar, y como son o es una estructura covalente, polar, y yo lo trazo aquí en el medio un plano, trazo un plano imaginario, izquierda y derecha, es completamente diferente. No hay átomo central
¿cierto? No hay simetría en toda la estructura, por lo tanto, simplemente es una molécula donde la resultante es diferente de 0. Y si la resultante es diferente de 0, simplemente es una molécula polar. No es una molécula apolar. No hay simetría como fue, por ejemplo, aquí, el CO2. Yo trazo un plano imaginario y todo lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Entonces, esto sí es apolar. Pero aquí, como es diferente lo que está a la izquierda con respecto a la derecha, entonces presenta un enlace polar y la molécula también es polar. Por lo tanto, nuestra respuesta en esta pregunta 5 sería la alternativa casa. Pregunta número 6. El enlace covalente dativo o coordinado ocurre cuando un átomo no metálico presenta al menos un par de electrones libres o sin compartir. Moléculas como el ozono, que viene a ser el O3, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido perclórico, HClO4, se explican mediante el enlace dativo. Indique el número de enlaces dativos respectivamente en cada fórmula mencionada, ¿no? Aquí tenemos el ozono, ácido sulfúrico y el ácido perclórico, que la tarea es determinar cuáles son los enlaces dativos. Recordar que el enlace dativo se dice cuando yo tengo un elemento X y ese elemento X tiene su electroncito para formar su enlace, y tengo un elemento Y y que él no tiene electrones para formar enlace. Quiere decir que para que se forme un enlace entre X e Y, los dos electrones que van a formar el enlace corresponden al átomo de X. Es así como se forma entonces un enlace dativo. Los dos electrones le pertenecen a un solo elemento. ¿Cuáles son los criterios que yo debo de tener en cuenta para saber si es que está presente un enlace dativo? Primero tengo que saber cuántos electrones tiene el elemento que estoy trabajando. Esto es el oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. Eso quiere decir que el oxígeno presenta 6 electrones de valencia y que debemos de observar aquí en esta estructura. Vamos a colocar 1, 2, ¿ok? Y como faltan 4, porque son 6, colocamos aquí 4, 2, 3, 4, 5 y 6. Este otro par de electrones le correspondería al oxígeno central, 1, 2. Y como tiene 6, le falta 4. Pero aquí estamos viendo que se está formando un enlace. Ahora, nunca un átomo se puede quedar con un solo electrón. Siempre que nosotros veamos los electrones libres, van a estar de 2 en 2. Por lo tanto, yo tendría que aquí colocar un par para que sea estable, y si hacemos el análisis para que tenga sus 6 propios, necesariamente este otro electrón tendría que ser de ese átomo central. Como pueden ver, ahora sí tiene 6 electrones propios, y como estamos viendo que los dos electrones que están formando aquí el enlace son rojitos, quiere decir que esto es un enlace dativo. ¿Ok? Esto es un enlace dativo. Por lo tanto, este último átomo de oxígeno va a presentar sus propios 6 electrones. Entonces, la estructura del ozono presenta un
enlace dativo. Si tienen alguna pregunta, recuerden hacer comentarios para poder responderles si tuvieran alguna duda. ¿Ya? Sobre todo en esta parte de enlaces dativos que para muchos a veces no es muy claro. En la siguiente estructura que tenemos el ácido sulfúrico H2SO4, tenemos que recordar que el hidrógeno pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. Entonces el hidrógeno tiene un electroncito de valencia. El azufre se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, tiene 6 electroncitos de valencia, al igual que el oxígeno, ¿no? Y vamos a comenzar a distribuir, pero a diferencia del compuesto anterior, aquí el ácido sulfúrico, miren, ya está bonito los enlaces dativos, ya está puesto esas flechitas, porque nos dice que aquí son 2, 4, 6 propios, 2, 4, 6 propios del oxígeno, miren, 2, 4, 5 y 6 propios del oxígeno, 2, 4, 5 y 6 propios del oxígeno. Y por aquí tendríamos un electroncito del hidrógeno que solo tiene 1 de valencia, 1 por aquí, y solo toca corroborar si efectivamente estas dos flechitas que estamos viendo aquí serían los del azufre. Como hemos mencionado, el azufre tiene 6, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces cumple todo con sus electrones de valencia y cumple que el oxígeno y el azufre también están cumpliendo con la regla del octeto. Recuerden que el hidrógeno solamente tiene como máximo 2, nunca cumple con la regla del octeto. Por lo tanto, en esta estructura del ácido sulfúrico tenemos 2 enlaces dativos. Y en la última estructura, que es el HClO4, igual, recordamos que el hidrógeno tiene un solo electroncito, el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica, lo cual significa que tiene 7 electrones para formar enlace, y el oxígeno, como ya sabemos, está en el 6A y tiene 6 electrones de valencia. Analizamos, esto sería su electroncito del hidrógeno, que es 1, y vamos a colocar los electrones del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ya se sobreentiende que está allí. El cloro, profesora, tiene 7, entonces aquí sería 1, ¿cierto? Si analizamos aquí, 2, 3 y 4, faltarían 3 propios porque él tiene 7. Eso quiere decir que estos que estamos viendo aquí también le corresponden al cloro. Así que tendríamos aquí que estos enlaces son enlaces dativos, ¿correcto? Y que el oxígeno estaría aquí teniendo sus propios 6 electrones. Por lo tanto, estos serían los enlaces dativos que tiene el cloro con el oxígeno, y aquí serían 3 enlaces dativos. Sería aquí dativo, dativo y dativo. Siendo como respuesta enlace dativo 1, 2 y 3, la alternativa barco. Pregunta número 7. Los estados de agregación de las moléculas son explicados en base al concepto de fuerzas intermoleculares. Las moléculas pueden presentar fuerzas fuertes, como dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, o fuerzas débiles, como las fuerzas de London.
Las siguientes fórmulas corresponden a hidrocarburos saturados, conocidos como alcanos, y nos dice considere moléculas que son lineales. Tenemos aquí el metano. La letra G que están observando aquí en la parte inferior significa el estado. Quiere decir que ese metano se encuentra como gas. Este C4H10 también es un gas, por lo que estamos viendo en la parte inferior, la letra G. L significa que es un líquido. S significa que es un compuesto sólido, al igual que este C30 que también sería sólido. ¿Ok? Los estados de agregación nos están indicando en la parte inferior. Letra A. ¿Qué dice en la letra A? Determine la alternativa correcta. El CH4G, que es gaseoso, y el C4H10G son gases. Hasta ahí, muy bien. Por su baja masa molar. Correcto. Y fuerzas de London de menor intensidad. Por lo tanto, ese primer enunciado sería verdadero, ¿no? Hay que recordar que cuando se ha estudiado las fuerzas intermoleculares, son tres: las fuerzas de London, las fuerzas de dipolo y las fuerzas de puente de hidrógeno. Y esas fuerzas tienen una intensidad cada una de ellas. La fuerza de London es menor a las de dipolo-dipolo y las de dipolo-dipolo son menores a las de puente de hidrógeno. Así que aquí nos dicen que London es la fuerza de menor intensidad. Sí, eso es correcto. Letra B. El estado natural líquido del C8H18, dice L, lo cual es correcto, es líquido, se explica a su moderada masa molar. Este término de moderada vamos a interpretarlo como si fuera una baja masa molar, ¿no? Y de acuerdo a la teoría, mientras más pesada, mientras mayor sea la masa molar, ¿no?, vamos a tener los compuestos que tienen estado sólido. Entonces, menos masa molar o baja masa molar, consideramos entonces aquí, ¿no? Compuestos que tienen baja masa molar van a ser los gases, y mientras aumente la masa molar, ¿no?, alta masa molar, vamos a tener los sólidos. Entonces, considerando el término moderada como baja masa molar, nos dice que sería la explicación para el C8H18 que es líquido. No, ¿no? Eso sería entonces incorrecto, sería falso. Letra C. El punto de fusión de C20H42, observamos que es una estructura con elevada masa molar, ¿no? Tiene 20 carbonos y aquí podemos corroborar que se encuentra en el estado sólido. Es mayor que la del compuesto carbono 30 con H62, que también es un sólido. ¿Por su menor tamaño molecular? No. Recuerden que a mayor masa molecular, mayor es la fuerza intermolecular. Por lo tanto, esto sería incorrecto, ¿no? Mayor masa molar, mayor tamaño, mayor fuerza intermolecular. Eso sería incorrecto. ¿Cuál es la relación que existe entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas para que puedan recordar? Mientras sea mayor la fuerza intermolecular, tiene una relación con las propiedades, ¿no? A mayor fuerza intermolecular, ¿qué es lo que vamos a tener? Mayor viscosidad, mayor punto de ebullición, y mayor
tensión superficial. Y la única propiedad que va a ser inversa es menor presión de vapor. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos aquí la viscosidad del C8H18 es mayor que la del C20H42. Aquí vemos que esto es un compuesto pequeño, su fuerza intermolecular entonces va a ser menor comparada con la fuerza intermolecular de este compuesto que tiene un mayor número de carbonos y es sólido, ¿no? Nos dice, ¿es debido a su menor longitud? No, incorrecto, porque es una cadena de 20 carbonos, entonces no va a ser menor su longitud. Por el contrario, esto va a presentar una mayor longitud, ¿no? Ya que tiene 20 carbonos. Por lo tanto, la viscosidad de esta estructura, de este compuesto, va a ser mayor que la del C8H18, que se comporta como un líquido por ser una estructura de menor masa molecular. Esto entonces sería incorrecto. Y en la letra E nos preguntan la volatilidad, que es la facilidad para evaporarse, y la tensión superficial de C30, que es un compuesto sólido con 30 átomos de carbono, es mayor que la de C20, que también es un sólido, ¿no? Entonces, chicos, aquí este compuesto C30, como es más grande, mayor masa molar, cadena más larga, va a presentar mayor fuerza intermolecular que el C20. Y al presentar mayor fuerza intermolecular, como ustedes pueden observar, ese C30 va a presentar mayor viscosidad, ¿ok? El C30 va a presentar mayor viscosidad, va a presentar mayor punto de ebullición, va a presentar mayor tensión superficial, lo cual esto sí estaría correcto. Es mayor que el C20 porque tiene mayor fuerza intermolecular de acuerdo al tamaño de la cadena. Pero cuando hablamos de la volatilidad, ¿no? La volatilidad se analiza aquí en la presión de vapor. Si la presión de vapor es baja, entonces quiere decir que presenta baja volatilidad. Y de acuerdo a lo que estamos analizando, el C30 tiene mayor fuerza intermolecular. Si tiene mayor fuerza intermolecular, entonces la volatilidad es menor frente a este C20. Entonces, por la volatilidad, no estaría siendo correcto ese enunciado. La tensión superficial sí, es mayor, el C30 es mayor que el C20. Pero, como puedes ver que la volatilidad es inversa, a mayor fuerza intermolecular, menor volatilidad. Eso quiere decir que es más volátil el C20 frente al C30. Por lo tanto, este enunciado es incorrecto y la respuesta en la pregunta 7 sería la alternativa avión. Pregunta número 8. Los polioles son moléculas que contienen varios grupos hidroxilos. Estos son los grupos hidroxilos. Como por ejemplo, tenemos el etilenglicol, que observamos que tiene 2 enlaces de tipo OH. Tenemos la glicerina, que comparado con el etilenglicol, tiene 3 enlaces de tipo OH. Y el sorbitol tiene aún más enlaces de tipo OH, ¿no? ¿Qué es lo que nos están preguntando? El enlace covalente COH se repite. Correcto, estamos viendo que el enlace de OH es el que se está repitiendo en todos los compuestos y en cada compuesto se está incrementando. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo sería esta estructura? Si nosotros graficamos la primera estructura, por ejemplo, del etilenglicol, que le voy a llamar letra A, sería así: carbono, carbono y el enlace OH, y esos dos hidrógenos que están viendo estaría rodeando a ese átomo de carbono, porque por orgánica se sabe que el átomo de carbono siempre tiene 4 enlaces, ¿no? Y son esos 4 enlaces que estoy colocando aquí, que siempre tiene que presentar. Entonces, por eso se completa con esos hidrógenos. Por eso menciona aquí que el enlace covalente COH se repite, ¿no? Que está haciendo entonces este enlace, carbono OH. Complete los espacios en blanco, dice. La diferencia de electronegatividad del carbono y el oxígeno es. ¿Cuánto es la electronegatividad del oxígeno? Electronegatividad del oxígeno es 3.5. Electronegatividad del carbono es 2.5. Si calculamos la variación de electronegatividad del enlace carbono-oxígeno, sería la resta de 3.5 menos 2.5, que sería igual a 1. Aquí entonces tendríamos el valor de 1. Mientras que el enlace OH, ¿cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? El hidrógeno es 2.1. Si calculamos ahora la variación de electronegatividad del enlace de tipo OH, sería hidrógeno 3.5 menos el hidrógeno, que es 2.1, sería esa variación 1.4. Ese enlace, esa variación de OH sería 1.4. El grupo hidroxilo es polar. Sí, porque ya sabemos que un enlace polar es cuando tenemos elementos diferentes, ¿no? Y además tiene capacidad para formar enlace de puente hidrógeno. Hay que recordar que cuando hablamos de la capacidad para formar los enlaces de puente hidrógeno, es porque tiene que existir el enlace de tipo FON, el enlace FH, el enlace OH o el enlace NH. Son los únicos que van a generar las fuerzas de puente hidrógeno, ¿no? Entonces, estos enlaces que tienen FH, OH o NH son los que van a generar. La tensión superficial del etilenglicol, acá tenemos que completar, ¿no? Vamos a ver si es mayor o menor que la del sorbitol, mientras que el glicerol, que es el segundo compuesto, tiene más o menos viscosidad que el etilenglicol. Nuevamente, hay que recordar que a mayor fuerza intermolecular, yo tengo mayor viscosidad, ¿ok? Tenemos mayor tensión superficial, y se tiene mayor punto de ebullición. Esas son las propiedades que van de manera directamente proporcional con la fuerza intermolecular. ¿Listo? Ahora, los tres compuestos tienen puente de hidrógeno, ¿no? Tienen enlace OH, OH, OH. Pero el etilenglicol solo tiene 2, la glicerina tiene 3 y el sorbitol tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que el sorbitol sería quien tiene mayor fuerza intermolecular, ¿no? Y el que tendría menor fuerza intermolecular sería el etilenglicol.
Si me preguntan cuáles son las fuerzas intermoleculares que están presentes en esas estructuras, las tres estructuras presentan London, porque ustedes saben que London está en todas, presenta dipolo-dipolo, porque son moléculas polares. Profesora, ¿cómo sabe que son polares? Basta que tú veas el grupo OH, tú dices que es polar. ¿Ok? Es una propiedad. Veo el enlace OH, eso es polar. Y como veo también el OH, tiene puente de hidrógeno, ¿no? La fuerza intermolecular de puente de hidrógeno. Entonces los tres tienen esas tres fuerzas. Pero ¿cuál es la fuerza que predomina? La fuerza mayor. ¿Y cuál es la fuerza mayor de los tres? La fuerza de puente hidrógeno. Entonces, el etilenglicol tiene puente de hidrógeno debido a esos enlaces OH, la glicerina también y el sorbitol también. ¿Quién tiene mayor fuerza intermolecular? El que tiene mayor grupos, ¿no?, de OH, y eso es el sorbitol. Por lo tanto, el sorbitol tiene mayor viscosidad, mayor tensión superficial y mayor punto de ebullición que la glicerina y el etilenglicol. ¿Correcto? Y ahora sí, ¿cuál sería nuestra respuesta? Marcamos aquí. La tensión superficial del etilenglicol, que es el primero, aquí está el etilenglicol, su tensión superficial, es con respecto a la del sorbitol. Va a ser menor, ¿no? Presenta menor fuerza intermolecular frente a la glicerina y el sorbitol. Así que aquí sería menor. Mientras que el glicerol, ¿quién es el glicerol? El segundo compuesto. Tiene su viscosidad que el etilenglicol. Entonces, este glicerol que tiene 3 enlaces OH va a ser mayor que el etilenglicol que solo tiene 2. Por lo tanto, nuestra respuesta en esa pregunta 8 sería la alternativa avión, ¿no? Recordar entonces esa relación entre la fuerza intermolecular con la viscosidad, la tensión superficial y el punto de ebullición. No olviden suscribirse, compartir, darle like para que puedan recibir los próximos videos y poder llegar también a sus compañeros que quieren aprender con respecto a los enlaces químicos y a las fuerzas intermoleculares. Nos vemos en el siguiente video.